Muy buenas tardes, soy Sandra Patricia Hernández Pardo y presento mi trabajo sobre el concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. Introducción. El aprendizaje es uno de los procesos más importantes del ser humano porque permite su desarrollo de manera integral. Además, el aprendizaje, es el eje central de la práctica educativa. Comprender cómo se hace el proceso de aprendizaje ha permitido desarrollar diferentes teorías que nos explican los métodos mediante se adquieren los conocimientos, las habilidades y las competencias. Además, estos fundamentos teóricos orientan el proceso para diseñar estrategias pedagógicas que favorecen un proceso de enseñanza más significativo y contextualizado. Ahora bien, para iniciar entonces, vamos a conceptualizar qué es el aprendizaje. Aunque existen diferentes conceptualizaciones, digamos que no hay una conceptualización como tal definida. El aprendizaje se concibe como un cambio que se da mediante un proceso continuo, donde se adquiere, se construye, se organiza y se aplica conocimientos como resultado de la experiencia en la interacción con el entorno y la reflexión de su propio proceso. Según Schunk, no sé si lo estoy pronunciando bien, nos indica que se da como en tres grandes acciones. El aprendizaje implica un cambio, perdura a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia. Bueno, entonces, tipos de aprendizaje. Los podríamos clasificar en tres grandes grupos. Encontramos en el primero, según la psicología y la educación, aprendizaje receptivo, donde se recibe el contenido, se recuerda y se comprende. Encontramos también aprendizaje por descubrimiento, donde se descubren los conceptos y las relaciones que hay entre ellos. Encontramos aprendizaje significativo, que se relaciona información que ya se posee con la información nueva que se recibe. Encontramos también aprendizaje memorístico, que es aprender información de manera literal. El segundo grupo encontramos según proceso cognitivo y conductual. En este grupo encontramos aprendizaje asociativo, donde hay un estímulo y una respuesta. En el segundo grupo encontramos aprendizaje por observación, donde se imita lo que se observa. También encontramos aprendizaje experimental, donde por medio de la experiencia práctica se aprende, y aprendizaje latente, que es la adquisición de manera inconsciente de diferentes conocimientos, habilidades, etc. En el tercer y último grupo encontramos el aprendizaje que se da por medio de canales sensoriales, es decir, estilos de aprendizaje. Encontramos el aprendizaje visual, que ven, pues aprenden viendo, aprendizaje auditivo, que aprende escuchando, y el kinestésico, que es a partir del movimiento del cuerpo. ¿Listo? Bueno, las teorías del aprendizaje se convierten como en el marco de referencia para estudiar las teorías de aprendizaje. Según Schunk, encontramos dos grupos, teorías conductuales y teorías cognitivas. Las conductuales son las que nos dicen que el aprendizaje es un cambio en la forma de conducta que se convierte en la respuesta como a un estímulo ambiental. Y en las teorías cognitivas se destaca la adquisición del conocimiento y las habilidades que se forman estructuras mentales y se procesa la información y las creencias. Bueno, partiendo de lo dicho anteriormente, entonces vamos a hablar ahora sí de las teorías de aprendizaje que se han construido, es decir, esos conceptos que describen cómo aprenden las personas, que se han, digamos que, organizado en ciertos grupos. Además de que esas teorías, pues como ya lo dije anteriormente, ofrecen modelos para comprender el desarrollo del aprendizaje y orientan obviamente las acciones pedagógicas. Encontramos entonces la conductista, donde su autor principal es Skinner, Walton y Pavlov, me perdonan la pronunciación, donde indica que la idea central es que se aprende modificando la conducta mediante estímulos y refuerzos. Encontramos otro gran grupo que es el cognitivista. Su autor principal es Piaget, Brunner y Ausubel, y la idea central es que se aprende procesando y organizando la información. Encontramos la posición constructivista, su autor principal es Piaget y Vygotsky, y su idea principal es que el estudiante construye activamente su conocimiento. Ahora bien, encontramos también aprendizaje significativo, su autor principal es Ausubel y su idea principal es que el aprendizaje ocurre al relacionar conceptos nuevos con los previos. Encontramos un modelo sociocultural donde el autor principal es Vygotsky nos habla de que el aprendizaje surge mediante la interacción social y la cultura. También encontramos un aprendizaje social, su autor principal es Bandura
y su idea central es que se aprende observando o imitando a otras personas. De acuerdo con esto, entonces, ¿cuál es la importancia de las teorías de aprendizaje en el ámbito pedagógico? Bueno, uno es que explica el aprendizaje, cómo se produce el aprendizaje, comprender cómo se da este proceso en diferentes contextos. Partiendo de que ya se aprende cómo se da ese aprendizaje, pues orienta el diseño pedagógico. Esas estrategias se realizan acordes a las necesidades de los estudiantes. Además, facilita la selección de metodologías, recursos y formas de evaluación, partiendo de que ya se comprende cómo se da el aprendizaje y de esta manera se pueden pues, efectuar más fácil esta creación y diseño de estrategias. Nos permite comprender las diferencias individuales. No todos los niños aprenden igual, entonces se reconoce la diversidad en los procesos de aprendizaje y de esta misma manera pues, nos ayuda a organizar nuestra acción docente. Como le dije anteriormente, favorece la práctica docente porque nos permite reflexionar, fundamentar, centrados en el estudiante y obviamente contribuye a la mejora continua porque teniendo en cuenta todas esas teorías, nuestro deber está como en esa reflexión diaria de a cómo hacer nuestro trabajo para o con el fin de generar un buen proceso de enseñanza y obviamente un buen aprendizaje en los estudiantes. Conclusiones. Bueno, la primera es que las teorías de aprendizaje fortalecen la práctica pedagógica, proporcionan fundamentos científicos para comprender cómo aprenden. La segunda es que las teorías de aprendizaje favorecen la formación integral, promoviendo el desarrollo de las habilidades, conocimientos, competencias y actitudes para enfrentar la vida diaria. La tercera es que conocer y aplicar las teorías de aprendizaje permite que la enseñanza trascienda de transmisión de conocimientos y se convierta en un proceso de construcción conjunta del conocimiento. Bueno, espero que nos haya quedado un poquito más claro esta percepción de las teorías de aprendizaje y no es más por un momento.